el esfuerzo no se negocia. Ella me decía, no, ese deporte es para hombres y solo los hombres lo pueden jugar, no las mujeres. El entrenador cumple un rol muy importante en tu formación. Yo me he acostumbrado a que me grite, así sinceramente. Si el entrenador te grita, es como que te está formando el carácter. Muy buenas a todos. Hoy estamos con un panel de lujo. Acá nos visitó Puro Deportistas. Hoy vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de la preparación física de alto rendimiento, vamos a hablar acerca de la nutrición en el deporte, también vamos a hablar acerca de las lesiones y vamos a hablar de cómo prevenir lesiones y también vamos a mencionar qué rol cumple el entrenador en un equipo, qué tan influyente puede ser. Bueno, acá tenemos a Laura, ella es estudiante de la San Simón, de la universidad, tiene trayectoria en el voleibol. A ver, cuéntanos un poco acerca de eso. Yo empecé a jugar voleibol desde los 8 años, he jugado 4 años seguidos y lo dejé por problemas psicológicos que tuve con mi entrenador y he vuelto a continuarlo después de la pandemia, todo, acá en Cochabamba ya, y actualmente estoy descansando por una lesión que tengo, pero recuperarme para volver. Interesante. Justo vamos a mencionar acerca de la lesión. También tenemos invitada a Rosario. Ella es jugadora de futsal, ha jugado en inferiores, en asociación. A ver, contanos acerca de eso. Así es, Saúl. Mediante mi experiencia que he tenido pues, en el futsal, tanto desde pequeña, a partir de los 8 años, pues gracias a pues, la oportunidad de un entrenador, he formado parte en la asociación de Vinto, en un club, entonces he aprendido muchas cosas, las experiencias, también ha habido lesiones que, bueno, no nos ayudan tanto, ¿no?, para poder salir adelante en el futsal. Las lesiones creo que es un factor común en todos nosotros, ¿verdad? Es así. Lamentablemente, cuando un deportista sufre una lesión, pues ya no nos deja continuar. Sí, tenemos ese tema para tocar. Rubén también es estudiante inferiores de Bielefeld, de Aurora. A ver, contanos acerca de eso. Sí, mi nombre es Rubén García, he sido jugador de fútbol desde mis 8 años más o menos. Y bueno, he tenido un recorrido bastante amplio en el tema de los equipos, al menos aquí en Cochabamba, Enrique Hart, Olympic, como decía Saúl, Pilserman, Aurora, en las divisiones inferiores. También está en la reserva de Pasión Celeste. Y bueno, como dijeron mis compañeros, hoy vamos a hablar acerca de las lesiones, que en mi caso también ha sido un factor muy influyente para que tal vez no dé ese paso al profesionalismo o al semiprofesionalismo. Y también me gustaría hacer mucho énfasis en el tema de la salud mental, que es igual un apartado que vamos a hablar el día de hoy. Sí, por supuesto. Y acá está su anfitrión, me presento, soy Saúl Aguilar. Yo jugué fútbol, mi deporte número 1 es el fútbol, jugué desde niño, jugué en provincia, en el Beni, también en el norte de La Paz, y por un tema de lesión también tuve que dejar el fútbol, descansé 2 años. Y después me dediqué al voleibol y aquí estamos. Bueno, ahora vamos a empezar con este tema vamos a hablar de la preparación física y el rendimiento. Ya, por ejemplo, quiero saber sus experiencias personales. ¿Qué me pueden contar acerca de la preparación física? ¿Cómo es que se han formado? ¿Qué experiencia tienen? Laura, ¿qué me podría decir? Bueno, para empezar un deporte creo que no necesitas como una preparación física, ¿no? Creo que cuando entras en un deporte entras sin saber nada. Sí, eso es cierto. Sin saber nada vas aprendiendo cuando pasan los años. Y yo tuve una preparación física antes de entrar a la preselección La Paz, con un entrenador personal que tenía allá. Y es muy amplio el entrenamiento porque tienes que hacer diferentes sesiones, diferentes aspectos y sí es muy duro, pero si lo quieres durar, todo se puede. Claro, ¿en qué clubes de La Paz jugaste? En el Club Chaco Petrolero. Rosario, a ver, ¿qué nos puedes contar acerca de tus experiencias personales en el deporte, en la preparación física?
Bueno, más que decir experiencias, bueno, lo que yo he pasado estando en este club de Brother Juniors en Vinto, que también es reconocido, ya que mi entrenador ha llevado a jugadoras que están ahora en Selección Bolivia, ¿no? Entonces nuestro entrenamiento de nosotros era muy dinámico y a la vez un poco complicado, porque en el futsal pues se necesita tener agilidad, la intensidad que se juega en un partido de futsal, pues es un poco complicado, ya que como la condición física de un jugador tiene que estar al 100, Claro. porque siempre hay estos juegos que son rápidos, lo táctico en el futsal es un poco, como podría decirte, Claro, a diferencia del fútbol, el futsal tiene sus características propias, ¿verdad? así es. Tanto como desafíos físicos, en lo mental también, pues tienes que tener... Fortaleza. Exacto, fortalezas. Sí, también tiene que ver mucho el aspecto mental, que también vamos a tocar más adelante. Y Rubén, con esa amplia experiencia que tienes, esa trayectoria desde niño, ¿qué más puedes decir al respecto? Bueno, tal vez añadiendo un poco a lo que dijeron mis compañeras sobre la preparación física, considero que es importante dividirlo en dos aspectos, ¿no? Lo que dijo Laura, el tema de cuando estás empezando, eres niño, al menos en los clubes donde me tocó estar, siempre se trataba de hacer juegos, hacer actividades dinámicas, con el fin de que, no sé, de que te acostumbres al movimiento de la pelota, a convivir con otras personas que no conoces. Y sin embargo, ya cuando llegas hasta cierta edad, por ejemplo, hoy en día en el fútbol, creo que a partir de los 12, 13 años ya es mucho más exigente el nivel. Antes la edad era un poco más, ¿no? Pero ahora vemos jugadores de 16, 17 años debutando en ligas internacionales en España, en Alemania. Entonces, bajo mi preparación, considero que es muy importante, al menos en el tema del fútbol, ya que hoy en día los jugadores tienen que ser atletas, no solamente jugadores, no tienes que tener las condiciones para poder ir a chocar, para poder saltar, para poder aguantar un partido de 90 minutos, incluso más, ¿no? Porque también existe lo que es el alargue, prórrogas, entre otras cosas. Entonces, creo que es importante que sepamos dividir, ¿no? Y diferenciar el tema de la preparación física a nivel cuando eres un adolescente o cuando eres niño y estás empezando, y ya cuando tu enfoque va más hacia el rendimiento, ¿no? Que es igual de lo que más o menos estamos hablando el día de hoy. Ese es un punto interesante que mencionas, Rubén, que del fútbol del pasado, donde se enfocaba más en el talento, más Claro. que en la preparación física, ¿no? Podemos ver partidos de los 80, de cuando jugaba Pelé, Maradona, donde en esa época ellos eran astros, a hoy en día, donde yo creo que Maradona y Pelé no encajarían tanto en el fútbol de hoy en día. Bueno, ese es un aspecto rico que tiene que ver mucho con el rendimiento y la preparación física. A ver, vamos a hablar ahora acerca de la nutrición. Laura, ¿qué podrías decirnos? ¿Cómo influyó en tu preparación como deportista? ¿Tuviste esa oportunidad de poder tener quizás la posibilidad económica o el apoyo, que alguien te diga que tienes que comer esto, tienes que tomar tanta agua, así que tuviste esa oportunidad? Sí, por parte de mi entrenador, antes de ingresar a un campeonato o ir a un torneo, ya sea en La Paz, sea acá en Cochabamba o sea en cualquier lugar, él nos hacía un test donde nos medía la masa corporal, el peso, y de acuerdo a eso, él te decía, tienes que tener una alimentación, no sé, tienes que bajarle porque la mayoría de los, creo que no todos, no llevan una alimentación sana, se podría decir. Sí, pero perdón, yo te pregunto, ¿tuviste un entrenador que te daba esa enseñanza, pero tú lo cumplías No. a cabalidad? Porque mayormente en mi experiencia yo nunca he tenido el problema de, digamos, tener que bajar de peso o tener que comer algo sano. La verdad para mí se me hace muy complicado subir de peso y la verdad es que no he necesitado mucho de la alimentación.
pero ¿no crees que, bueno, dijiste que tenías una lesión, ¿no crees que influyó, la nutrición influyó algo en que desemboque esa lesión? Porque claro, eso lo vamos a tocar más adelante, pero ¿qué opinas? La verdad, la lesión no la tuve jugando, se podría decir. Entonces, no creo que influya tanto. Rosario, hablamos de lesiones, de la nutrición. También te pregunto lo mismo. ¿Tuviste la oportunidad de que te enseñen la nutrición y cómo influyó eso en tu preparación física? ¿O tuvo alguna consecuencia con tu lesión? Lamentablemente no. El entrenador que nosotros teníamos, pues no nos daba, digamos, esos, ¿cómo se llaman? Tips para que podamos... Los planes alimenticios. Exacto, los planes alimenticios, ¿no? No nos daba. Más que todo con él hacíamos pues, ejercicios para el físico, pero la alimentación no nos daba. Yo creo que eso es un tema acá en nuestro medio, acá en Bolivia generalmente. La mayoría de los preparadores físicos, entrenadores, no cuentan con un estudio universitario y no saben cómo es la iniciación deportiva, porque justamente Rosario tiene esa experiencia, que ella inició en el futsal, pero no hubo un entrenador o alguien que le diga que tiene que prepararse así, tiene que cuidarse, tiene que limitar el entrenamiento en ciertos aspectos, que tiene que descansar. Entonces yo creo que eso es un tema bastante común en nuestro medio, ¿verdad? ¿Ven? Sí, ¿no? Lo que mencionaban, creo que hoy en día, por ejemplo, en los gimnasios a los que he asistido, gracias al fútbol y también en temas personales, el entrenador suele ser una persona que lleva años entrenando o tal vez un conocido familiar de los dueños, y estas personas no tienen ese respaldo científico, ese título universitario, no necesariamente algo tan pesado, sino por lo menos un curso que les dé la posibilidad de que ellos puedan enseñar a otras personas, ¿no? Sino básicamente hacen en base a su experiencia. Y no está mal, pero siempre se recomienda que una persona que sea licenciado en un área o cientista sea la persona que te enseñe, que te guíe en estos pasos, ¿no? Justamente hablando de la alimentación, bueno, en mi caso, en el club, al menos en Aurora, era bastante exigente el tema de la alimentación, porque de por sí la cultura boliviana, al menos los jóvenes, tenemos tendencia a ser más delgados. Y ya cuando salimos al exterior nos damos cuenta de la diferencia física que existe, ¿no? Entre, por ejemplo, las personas ecuatorianas, los brasileros, que ya a sus 16, 17 años tienen un desarrollo muscular bastante, no sé, evidente. Sí, es que también pienso que influye bastante el clima, el contexto en el que, claro, en el que crecemos, ¿no? Bueno, y mencionando un poco tal vez acerca de una dieta equilibrada, según un estudio que hemos encontrado y recabado información junto con mis compañeros de este podcast, hemos podido averiguar de que más o menos la dieta tiene que estar compuesta de entre el 55 y 65% de carbohidratos, es decir, arroz, papa, fideo. Obviamente tiene que también tener el plato de comida, lo que es las proteínas, que son muy importantes para la síntesis muscular, para el desarrollo muscular, para el descanso. Y más o menos tiene que tener alrededor de 1.2 a 2 gramos por kilo de peso corporal. Eso también es importante destacar. En nuestro medio social, los carbohidratos abundan en nuestra gastronomía, donde al parecer tenemos carencias en las proteínas, ¿no? Yo pienso que también ese es un tema bastante interesante que lo podemos dejar para otro video. Y en cuanto a la hidratación, ven que te hidratas bastante. Ustedes, chicas, es importante el agua al despertar, al dormir. ¿Cómo manejan ese tema? Sí, justamente con las materias que estamos llevando los tres nos hemos dado cuenta que el tema de la hidratación es bastante importante, ¿no? Porque es como el motor de tu cuerpo. Aparte de los carbohidratos que te producen energía, el agua permite que estés fresco, permite que estés atento a las cosas que están pasando y que tengas esa coordinación tanto a nivel mental como físico. Y también me gustaría tal vez añadir un dato de que igual justamente un estudio que se realizó hace más o menos 2 años atrás nos indica de que la deshidratación del 2% de tu peso corporal puede influir en que bajes tu rendimiento hasta en un 20%. Y no sé, Laura o Rosario, tal vez si les ha pasado que en algún momento cuando no consumen agua, no sé, se sienten débiles o tal vez, no sé, ajetreadas, distraídas. No sé si nos pueden contar tal vez algo de su experiencia en base a esto de la hidratación. Sí, así es, Rubén. Creo que el agua y el estar hidratado es lo esencial para un deportista, ¿no? Ya que Claro.
Es verdad, sientes cansancio, a veces tu cuerpo necesita bastante de agua, entonces lo importante para un deportista es estar siempre hidratado, ¿no? Eso sería la recomendación también para los deportistas que nos van a ver Sí, en este justo podcast, ¿no? por eso hacemos este tipo de videos para informar a la sociedad, a los jóvenes, la manera correcta en que deben llevar la vida deportiva en cuanto a nutrición, hidratación y descanso, que es bastante importante. Laura, no sé qué opinas al respecto. Yo la verdad no estaba acostumbrada a tomar tanta agua, ¿no? Yo también. Y después que, o sea, he ido, o sea, ya aplicando como se podría decir, Quizás como la costumbre, o sea, costumbre de ir ya hidratándote cada que haces ejercicio o algo así. La verdad es que se siente la diferencia, es como que te da más energía y te sientes con más ganas de seguir y seguir y seguir, porque cuando no lo haces es como que, ay, ya no puedo, ya no quiero hacer nada. Sí, eso es verdad. Yo tampoco tuve, ¿no? Nunca tuve esa costumbre de tomar agua, bastante agua. Hay gente que sin necesidad de hacer deporte consume bastante agua, ¿no? En cambio, algunos que no tuvimos la preparación, la enseñanza, carecemos de ese aspecto. Y bueno, ahora tocando el tema de la salud mental, ya, yo creo que aquí es un preámbulo antes de entrar a lo que es las lesiones, porque las lesiones desembocan en un aspecto mental, ¿no? Yo les pregunto, Laura, ¿cómo crees es tu salud mental con respecto al deporte? Bueno, como contaba antes, yo lamentablemente me tocó un entrenador que no se abocaba tanto en la salud mental de las jugadoras, ¿no? Porque él era como que era muy impulsivo, muy explosivo, y cuando tú hasta te daba miedo equivocarte, ¿no? Y él quería que todos sean así, y no se veía en las equivocaciones. Él directo te gritaba, no le importaba a la gente, no le importaba que le graben, que le denuncien, a él le valía, era que te tenía que gritar en ese momento para que tus reacciones, o no sé cómo él lo veía, ¿no? Pero después de que yo me salí del club, he visto que no estaba bien mentalmente. Vaya. Y porque cuando ya ingresé a querer jugar, era como que ya necesitaba que me griten o necesitaba que me riñan o para que yo, digamos, pueda entrar al juego o concentrarme. Y ahora, bueno, ya después de pasar por los psicólogos, sí, la verdad es que se podría decir que se mejora, ¿no? La salud mental es muy importante. Pero esa experiencia es bastante dura, la verdad. Sí. Que prácticamente tuviste que recurrir a psicólogos para sobrellevar ese aspecto. Es bastante duro. No sé, Rosario, ¿te pasó lo similar en el futsal? En el futsal los entrenadores generalmente son bastante duros, Sí. ¿verdad? Como dice Laura, mi entrenador era lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo les voy a contar un poquito. Cuando yo ingresé a este club, la primera vez que me llevaron, bueno, fue por una amiga que le contó al entrenador diciendo que ella juega muy bien, que es muy buena. Entonces, cuando me llevaron al equipo y justo tenía un partido, yo entré a jugar. Pero, ¿qué pasa? Es que yo no tenía conocimiento de que se manejaba un sistema en futsal, ¿no? Entonces, el entrenador me decía, pero corre, pero anda, pero toca. Y cuando uno siempre se pone nerviosa en el primer partido, entonces yo me puse muy nerviosa, no podía parar el balón, no podía hacer un buen pase. Entonces él me empieza a gritar, empieza a decir que no puedes hacer un buen pase, no puedes parar el balón, así. Entonces yo me salí de la cancha y me puse a llorar porque yo nunca a mí nadie me había gritado de esa manera, ¿no? Entonces termina el partido y el entrenador se me acerca y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no estoy a jugar? A mí me han contado maravillas de vos, pero no lo he visto en este partido. Entonces yo me quedé calladita, me fui y bueno, como nosotros entrenábamos toda la semana,
a las 7 de la noche, entonces el profesor tenía esta costumbre de llamar a los jugadores y decirle, ¿dónde estás? Si estás llegando, ya estás en la cancha. Y eso es lo que, como me había gritado ese día, yo dije, no, yo no quiero ir, porque a mí no me gusta que me griten, ¿no? Entonces pasó 3 días de ese partido, me llamó y me dijo, ¿dónde estás? Yo te quiero ver en la cancha a las 7 de la noche. No estás, voy a venir hasta tu casa a recogerte para que vayas a entrenar. Entonces yo me paraba en la plaza de 20 y decía, voy, no voy. Y me animé a ir, ¿no? Fui en el entrenamiento, es igual así. O sea, te grita. Tienes que hacer, por ejemplo, si tienes que hacer 20 abdominales, pues lo haces, pero él lo cuenta. Y lo cuenta a su manera. Si tiene que contar 2 veces, el 2 lo va a contar, sí. Entonces, el entrenamiento era muy duro y en los partidos era peor. Porque si tú no lo aplicabas todo el entrenamiento en el partido, te gritaba. Pero yo te pregunto, toda esa presión que recibías de tu entrenador, muy aparte del aspecto psicológico, ¿cómo influyó en tu rendimiento, hablando físicamente? La verdad es que yo me he acostumbrado a que me grite. Así sinceramente. Amigos, me he acostumbrado. Estamos ante un claro caso del síndrome de Estocolmo. No, verdad, me acostumbré a que este entrenador me grite. Porque después de que nos gritaba, nos hacía sentar a toditas en un rincón y nos hablaba tranquilo, ¿no? Nos decía, ya chicas, lo hemos hecho bien, la siguiente lo vamos a hacer mejor. Entonces, había este caso de que él nos gritaba en cancha, nos decía de todo, pero después nos hacía sentar y nos hacía reflexionar a todas. Decir, sí, hemos fallado, mira, hemos practicado esto, pero no lo hemos aplicado en cancha. Entonces, para la siguiente hay que aplicarlo. Entonces, lo bonito de él, de este entrenador, era que siempre nos animaba. O sea, siempre decía, yo no quiero que estés aquí en la asociación jugando futsal, quiero que estés arriba, quiero que seas un día una selección boliviana, quiero que juegues una Libertadores. Entonces, eso era lo más bonito, ¿no?, del entrenador. Y la verdad, sí, en la salud mental, a veces lo que te grita, lo que te dicen, te pone mal. Y como yo me quería rendir a un principio, solo por esto, ¿no?, porque me gritaba. Y bueno, sabemos que eso está mal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en realidad todas las chicas que jugaban conmigo nos hemos acostumbrado a eso, a que nos griten. Es una experiencia bastante interesante, entre comillas. Y yo te pregunto, Rubén, ¿tu entrenador también te tenía así, te gritaba? Bueno, tal vez un poco escuchando lo que decían mis compañeras y más o menos analizando también de lo que vamos a hablar un poco más adelante. El entrenador cumple un rol muy importante en tu formación, tanto a nivel, no sé, a nivel cuando eres pequeño, ya cuando quieres subir al alto rendimiento, el entrenador es vital. Y yo creo que obviamente no está bien, ¿no?, que te riñen, que te gritan, porque hay formas de decir las cosas. Al menos en mi caso sí ha habido muchos entrenadores que se podría decir que son exigentes, que sí te exigían, que sí querían el 100% de ti, en cada entrenamiento, en cada partido, y eso es algo que no se negocia, ¿no? Por ejemplo, yo, en una anécdota que tengo con el hijo de Hugo Suárez, un arquero de Bilsterman, no sé si los conocí, sí, he entrenado con su hijo, y una vez él vino a darnos entrenamiento, y el entrenamiento fue tan jodido que ya no quería ir más, ya no quería volver a entrenar porque nos mató en físico, y justo ese día estaba lloviendo y en la cancha donde estábamos había barro, entonces terminamos así, imagínate, sin energía, sin ganas. Pero lo que me quedó en mi cabeza ese entrenamiento, después de haber hecho todos los ejercicios, ¿no?, de haber hecho igual una parte táctica de fútbol, Hugo Suárez vino y nos empezó a hablar, ¿no?, nos dio su charla de que ustedes tienen que luchar, y la frase que se me quedó fue, el esfuerzo no se negocia. Es decir, que cada entrenamiento, cada partido, no puedes pensar en, no, esta vez me voy a esforzar, esta vez no me voy a esforzar, sino eso no se puede negociar, tienes que dar siempre el 100% de ti, porque es la única forma de salir adelante, es la única forma de, no sé, de cumplir tus objetivos, tus metas, y no solamente en el deporte, ¿no?, sino también en la vida, en el estudio, en lo que te propongas. Considero que es bastante importante el tema del esfuerzo. Ahora, tocando un poco el tema de los entrenadores, tengo mi sobrino que tiene 8 años, es muy bueno, es jugador ya tocó la selección nacional. Y bueno, el caso que veo al menos en las divisiones inferiores es que los papás y los entrenadores son muy duros con los niños. Y lo que nosotros buscamos con los niños es que a ellos les guste el deporte, que ellos
se adentren en ese mundo para que decidan, tal vez en algún punto de su vida, seguir ese camino, ¿no? De como que yo quiero ser futbolista, yo quiero jugar voleibol, yo quiero jugar futsal, yo quiero hacer natación. Entonces creo que lo importante, y al menos en nuestra cultura, el cambio que deberíamos tener se trata de ver la visión del entrenador, porque he ido a los partidos y a los niños los riñen como si fueran profesionales, y los niños se sienten, y no sé, tal vez les ha pasado que han visto en partidos, no sé, de voleibol, he visto, de futsal, y los papás les meten tanta presión a los niños que mi sobrino un día me dice, creo que lo quiero dejar, y tiene 8 años, y en su vida es el fútbol, ¿no? Creo que mentalmente a los niños los cansan, tanto Sí. por los gritos, porque mira, yo arbitreo a niños en Cochabamba, en el Wilstermann, en el estadio. Veo niños de 6, de 8, de 12, niños de 6 años gritados por los papás y por el entrenador, donde le dicen, pero patea, pero ¿por qué no? Lo sacan de la cancha a un ladito y lo gritan. Entonces creo que mentalmente, imagínate ese niño que tenga 8, 10, 11, 12 años, ya no va a querer jugar. Ya le van a cansar mentalmente y ya para él le va a dar igual, digamos. Esa presión que ejercen tanto los papás como los entrenadores es demasiada para un niño de ese rango de edad. Prácticamente lo que mencionaba Rubén, lo que se está intentando implementar en la carrera es sobrellevar el deporte de una manera sana, tomando en cuenta el aspecto psicológico, ¿no? Entonces, yo pienso que, a ver, Rubén, te quiero preguntar acerca de tus experiencias. Hablamos de las lesiones, ¿no? Pero ahora queremos desglosar ese aspecto. Antes de entrar a ese tema, tal vez creo que ahora los papás lo ven como que si el entrenador te grita, es como que te está formando el carácter. Sí, bueno, eso sí, no vale. eso hemos pasado todos por eso, pero sí. Ellos apoyan. Entonces, sabemos que está mal, pero creo que ellos apoyan ese pensamiento del entrenador que si te grites porque te está formando el carácter. Y yo empecé con ese pensamiento, que me está formando el carácter. Hablando como futuro entrenadora, preparadora física, ¿vas a tener esa filosofía para tus estudiantes? No sé, yo ahora lo que lo veo de esa manera no. Porque sabemos que está mal es traumarlos, por así decirlo, desde esa edad, digamos. Sí, en tu caso, pues no salió tan bien, ¿verdad? Casi de necesario. Tampoco, Creo que de ninguno. Creo que de ninguno, porque en realidad, o sea, todo lo que no sea gritar, todo lo que te grita un entrenador y te dice que es para tu bien, yo pienso que no. Claro, igual, por ejemplo, la forma en la que te lo dicen, por ejemplo, hay entrenadores que te dicen, eres un burro, o te dicen, eres tonto, no sirves para esto. Y cuando tú eres niño, las opiniones que más te importan psicológicamente hablando son las de tus papás y de tu entrenador. Entonces, cuando tu entrenador te dice, porque hay varios casos en YouTube, en podcast, igual en Spotify, en las diferentes plataformas en las que te dicen que el niño entrenado, por ejemplo, desde sus 8 a sus 12 años, y a sus 13 va a un psicólogo y le pregunta, ¿cómo te describes a ti mismo? Y él empieza a decirle, soy un tonto, soy un burro, no sé hacer esto, no sé hacer todo. Eso es bastante grave. Porque el entrenador, aparte de que, como le han dicho a Laura, no forma el carácter, también forma tu personalidad y cómo te percibes a ti mismo. Entonces, no te sirve de nada sentirte un burro porque vas a sentirte así afuera y adentro de la cancha y no vas a poder competir. Entonces, lo que yo tal vez, como conclusión tal vez de este tema de la salud mental, que es muy amplio, ¿no? Que podríamos hablar episodios de un video entero para hablar para de salud mental. Es que en mi caso igual, después de la lesión de la rodilla, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? de las experiencias personales que hemos tenido cada uno, lo más importante es que a veces cuando eres adolescente, eres pequeño, necesitas ayuda. Y en nuestro medio, al menos en Bolivia, es el ir a un psicólogo, visitar ayuda o terapia, es no, este está loco, o este no tiene carácter, y no es así. Las personas que necesitan ayuda tienen que buscar terapia, tienen que buscar a un psicólogo, una persona que esté encargada de poder ayudarlo a que se sienta mejor, ¿no? A que lleve la presión, porque la presión igual es otro tema que es bastante amplio, que igual podríamos hablarlo en otro video, pero la presión que te pones a ti mismo, que te pone en tu familia, que te pone en tu equipo es exuberante y a veces eso mismo te hace sentir mal, te bajoneas y esto puede desencadenar, ¿no? al tema de la ansiedad, de la depresión.
Entonces, nuestro consejo creo que para los adolescentes o deportistas que van a ver esto es que cuando necesiten ayuda tienen que buscarla y no necesariamente en un psicólogo, ¿no? Sino en amigos, hay que hablar, hay que saber decir cómo se sienten para que todas esas cosas que tienen adentro lo saquen y puedan, no sé, rendir de una mejor forma tanto adentro como fuera de la cancha. Me quedo con ese apartado que te decía tu entrenador. El esfuerzo no se negocia. Sí. ¿No? Yo creo que podemos rescatar acerca de nuestras experiencias, ¿no? Ese tipo de trato de los entrenadores hacia nosotros no desencadenó de buena manera. Y como nosotros, futuros profesionales, no queremos llevar esa filosofía para las nuevas generaciones. Y tocando el tema de las lesiones, es bastante importante porque acá todos tenemos lesiones, todos hemos pasado por lesiones. En el caso de Rubén, él nos mencionó que había truncado su carrera futbolística, ¿no? Rubén, cuéntanos acerca de eso. Antes de hablar de mi lesión, como un dato estadístico también podemos decir que el 70% de los atletas a nivel mundial experimentan al menos una vez una lesión significativa en su carrera. Es decir que, no sé, de 10, 7 han tenido algo que ha sido tan grave que ha frenado su proceso de subida al alto rendimiento o simplemente les ha hecho dejar el deporte. En mi caso ha sido una lesión en la rodilla, en el ligamento cruzado anterior. Cuando era más pequeño siempre he sido delgado, he tenido ese problema de no poder aumentar de peso, tal vez que más o menos como Laura tenía ese problema que comía, podía comer un chancho entero y no subía de peso. Entonces mi problema fue de que mi rótula se salió de su lugar. O sea, mi rótula estaba hacia la derecha, y el doctor en la radiografía me mostraba que así estaba, había un hilo y que se rompía, eso era rotura de ligamentos, y ya sabemos que desencadena a veces años de ya no poder jugar. Y me tomó más o menos como 6, 8 meses de recuperarme, el tema de la fisioterapia. Ha sido bastante duro, ¿no? Y aquí igual entra la salud mental, no tienes que saber llevar ese tipo de cosas porque lastimosamente, al menos en mi caso ese día el médico ayudante me dijo, no, son 3 semanas y ya vas a estar bien, y estaba feliz, ¿no? Luego entró el traumatólogo y me dijo, son de 4 a 6 meses de recuperación. ¿Por qué? Porque aparte de que he tenido la lesión, estaba con masa muscular, o sea, he perdido masa muscular, he perdido masa magra también, o sea, ha sido bastante duro. Y ya que aquí los 4 hemos coincidido mucho en el tema de las lesiones también, creo que todos sabemos lo que significa, ¿no? El ya no poder ir a entrenar, el ya no poder jugar los partidos, no poder hacer lo que amas, porque al final creo que cuando tú escoges seguir el deporte es porque es algo que amas hacer, ¿no? Así que eso, o sea, yo creo que es importante que también se cumpla el tema de la fisioterapia, el seguir paso a paso lo que te dicen los doctores, los médicos, para que obviamente se siente feo, ¿no? El no poder hacer las cosas que quieres, pero es importante que tú te recuperes al 100% para que vuelvas al mismo nivel e incluso mejor. También es importante trabajar la prevención. Pero este dato estadístico, 7 de cada 10 futbolistas han pasado por una lesión. ¿Qué opinas acerca de ello, Charo? Así es, Saúl y Rubén. Bueno, yo apoyo al comentario de Rubén, pues es verdad, ¿no? Cuando uno sufre una lesión nos sentimos tan frustrados que no podemos jugar, no podemos hacer nada en realidad. Yo he tenido una lesión en el EP, entonces, no sé, imagínate, no podía caminar, no podía jugar, me dolía, ¿no? Y tenía que estar por lo menos 6 meses sin jugar. Y bueno, 3 meses sin caminar, lamentablemente esas veces aún todavía estaba en el colegio y se hacía un poco, bueno, se me dificultaba, ¿no? Poder trasladarme a muchos lugares. En cuanto a lo que es el deporte, pues lo he tenido que parar y bueno, sentí esa presión, ¿no? Del entrenador, y cuando me llevaron a un fisio, el fisio me dijo pues que tengo que cuidarme, que si no sigues los pasos, pues esto, ¿cómo se dice esto? Tu lesión va a empeorar. Puede volverse crónica. Exacto, crónica, ¿no? Entonces va a estar unos 3 meses bien y luego va a venir pero con más dolor. Entonces tienes que cuidarte. El descanso es bastante importante. El descanso es bastante importante.
las lesiones, ¿no? También existen técnicas para evitar lesiones. El calentamiento es muy importante. La prevención, el calentamiento es muy, muy importante, chicos. El calentamiento, hay que dedicarle bastante tiempo al calentamiento, por lo menos unos 20 minutos, estadísticamente 20 minutos es el tiempo suficiente para que tus articulaciones calienten, y así tienes menos riesgo, menos probabilidades de lesionarte, ¿no? El impacto psicológico en las lesiones también, ya hablamos acerca de ello. Laura nos contaba que todavía tienes una lesión de rodilla, Laura. Sí. A ver. Yo la verdad mi lesión me la hice, ni siquiera me la hice jugando. Esto es lo peor, no lo hice jugando. Yo tuve un accidente de moto, no fue tan grave como se podría decir, ¿no? Pero sí llegué a caer sobre la rodilla y ahí empezó todo. La verdad, en ese momento de la presión del accidente, todo, yo no sentía dolor, no sentía nada. Ya después pasó el día y recién en la noche como que me comenzó a doler ya la rodilla. Y claro, había una herida de por medio y yo la verdad es que solo la curé la herida y seguía. Y justo en esas épocas empezaron los juegos plurinacionales y yo empezaba a entrenar y mi dolor de rodilla era insoportable, me dolía al correr, al jugar, y fui al doctor, me hicieron rayos X, ecografías, de todo, y he ido a 2 médicos, uno que era del seguro, y ahí me dijeron que tenía líquido en la rodilla. Y fui a un médico particular y ahí me dijeron que tenía los meniscos, ¿no? Una fractura de meniscos, un desgarre de meniscos. Y me decían que tenía que parar por lo menos unos 6 meses, tal vez más, para que vuelva a regenerar lo que son los meniscos. Y sí, pero como no se sabía cuál era, porque como me dijeron líquido en la rodilla, también me decían que tenía líquido y también los meniscos. Es que es bastante difícil sobrellevar una lesión, psicológicamente peor aún cuando no te la hiciste haciendo deporte, ¿no? Eso bueno, son casos fortuitos que prácticamente no depende de nosotros, ¿verdad? Pero la lesión, como ella misma decía, yo te pregunto ahora acerca de este aspecto de cómo el rol del entrenador en el equipo. ¿Cómo retornaste a las canchas tras tu lesión? Creo que hoy en día todos creo que son muy tercos y creo que ninguno decide dejar el deporte, ¿no? Porque es algo que le gusta, y yo decidí no dejar el deporte. Sí, en mi caso en particular es algo similar a lo de Laura. En mi caso fueron las 2 rodillas, fueron los meniscos, y también era, pues, esa lesión yo la llevaba ya de varios años atrás por trabajo, ¿no? Porque no solamente el deporte, también uno tiene que trabajar. Yo trabajaba y al hacer deporte también entrenaba y lo sobreesforzaba y tampoco me alimentaba muy bien, entonces todo eso desencadenó en una lesión. Pero yo Rosario, hablaste bastante de tus entrenadores, al igual que todos, creo que hemos tenido distintos entrenadores, diferentes entrenadores en diferentes etapas de nuestra vida deportiva. ¿Qué podrías decirnos acerca del rol de un entrenador en un equipo? Bueno, en mi caso, cuando yo he vuelto de esta lesión, ¿cómo te digo? Que cuando nosotros tenemos una lesión, como jugadores no dejamos el entrenamiento, dejamos todo en realidad. En mi caso ha sido así, ¿no? Lo he dejado, y cuando yo he vuelto a retornar, entrenar, entonces el entrenador me decía: eso te ha pasado porque tú no sabes calentar. Y es verdad, eso es lo que me dijo, ¿no? Claro, ¿Sabes? pero tu entrenador te enseñó a calentar. Claro, él nos enseñaba varios tips para calentar,
pero no completo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú dices, tiene que ser por lo menos 20 minutos para que tú puedas, no puedas sufrir una lesión, ¿no? Sí, Entonces, lamentablemente nosotros hacíamos el calentamiento 10 a 5 minutos. Bueno, como jugadores jóvenes de 15, 16 años, 17 años, lo vemos todo a chiste, pues claro, ¿no? sí, eso es verdad. Voy a hacer un trotecito suave en la cancha, voy a correr 2 veces y ya estoy caliente, digamos, para que pueda empezar con el entrenamiento. Lamentablemente es así con los jóvenes y bueno, Sí, eso hace que nosotros pues, sí, eso es suframos de verdad. Pero yo te pregunto, ¿cómo influyó tu entrenador para el éxito en el entorno deportivo? para el éxito. Hablando así, a proyectarse en el futuro. Para que consigas lo que ya has conseguido hasta ahora, ¿no? Para cumplir tus objetivos. Sí, ¿crees que has ¿Qué cumplido papel tus ha- objetivos? Lamentablemente no. Yo no he cumplido mis objetivos, ¿no? Como les decía anteriormente, hay 4 jugadores que ahora están en Selección Bolivia y todos, ¿no? Del equipo queríamos llegar ahí. Todos. Y pues el entrenador nos aconsejaba de siempre entrenar, bueno, algunas veces por el tema del trabajo y del estudio, a veces uno lo deja. No puedes puede. lidiar con ambas. Exacto. Tienes que decidirte por una. Rubén nos mencionaba de entrenadores que eran bastante exigentes y también algunos que eran bastante motivadores. Y te pregunto lo mismo, Rubén, ¿cómo crees que influyó tu entrenador en tu entorno deportivo? Bueno, como he mencionado antes, he tenido bastantes entrenadores, he podido convivir con todo tipo de personas, porque el entrenador sigue siendo una persona, sigue siendo alguien en quien, como les dije, en quien confiamos, en quien tal vez depositamos todas nuestras esperanzas para que nos lleguen al punto en el que queremos estar, ¿no? Hay un entrenador que se llama Danilo Terovic, que ha tenido muchas maestrías en Estados Unidos, ya tiene su equipo, que es Alianza Fútbol Club, que un amigo de nosotros justamente juega ahí. Él es el director deportivo y creo que ha sido el entrenador que más ha marcado mi vida porque siempre se ha interesado en cómo te sentías. Es decir, cada vez que llegabas tarde al entrenamiento o no tenías ganas de entrenar, se acercaba, ¿qué está pasando contigo? O puedes decirme qué es lo que te está molestando, puedes decirme si tienes problemas, tal vez yo no puedo ayudarte, pero puedo escucharte. Y yo considero que el entrenador es eso, no es como un papá o un amigo que tiene que estar ahí y que tiene que impulsarte. Claramente esto no quiere decir que el entrenador no tiene que exigirte, no tiene que, no sé, poner en la mesa los resultados y no te va a decir, esto no lo vas a cumplir, no es algo que de por sí tú mismo también te tiene que nacer el hecho de cumplir los objetivos, ¿no? Pero más me voy al tema de lo emocional. Siento que el entrenador tiene que ser ese apoyo, ese soporte, que a veces en las familias no tenemos. Porque en mi caso también me pasa que mis papás no querían que juegue al fútbol y a veces cuando tus papás, que son como el núcleo de tus emociones, de tus sentimientos, no te apoyan, siempre buscas afuera tal vez a alguien que sí pueda darte esa mano, ¿no? Que pueda ayudarte a cumplir. Entonces yo creo que el entrenador es pieza vital e importante para que cada uno de los deportistas lleguen a donde quieren llegar. Y aquí también, hablando un poco de este tema, creo que el entorno es bastante influyente, ¿no? Las personas con las que te juntas, no sé, los amigos y todo ese tipo de cosas influyen en las decisiones que tomas en, ¿sabes qué? Hoy no voy a entrenar, voy a salir de fiesta. Y todo eso influye. Entonces, no sé, tal vez Saúl nos puede comentar más o menos un poco del entorno que has tenido, porque para superar tantas lesiones has tenido que ser bastante fuerte mentalmente y también yo pienso que has tenido un entorno que te ha apoyado, ha sido un soporte para ti. Bueno, pues bueno, podríamos decir, en tu caso en particular, que el entrenador se convierte en parte de tu familia en algunos aspectos. Laura, Charo, no me van a dejar mentir. En mi caso, yo he sufrido de lesiones, siempre toda mi vida hice deporte, sufrí de lesiones y yo al estar jugando en asociaciones en el Beni, lo que hablábamos en un principio, los entrenadores no tenían esa formación y muchos de ellos no tenían la vocación para lidiar con ese tipo de temas, ¿no? Entonces, en mi caso en particular, los entrenadores no fueron de gran influencia en mi vida. Es por eso que quizás algunos de nosotros, en mi caso, estoy estudiando también ciencias del deporte
es como un sueño frustrado prácticamente. Lo que no pudieron hacer conmigo es algo que yo quisiera hacer con los demás. Entonces, yo más que todo me voy por ese aspecto, Rubén. Y como hablábamos de la familia, quiero preguntarles a todos la importancia de la familia en tu ámbito deportivo. Laura, ¿cómo son tus padres, tus hermanos en ese aspecto? ¿Te ayudan? ¿Te La apoyan? verdad, en el aspecto deportivo, mis papás siempre me han apoyado, siempre. Y no, de parte del entrenador, yo la verdad no lo veía como que muy necesario, porque como tenía esa relación de que él era muy cerrado, muy explosivo, así, le decías algo y directamente te insultaba, te decía, ay, ¿tú qué estás pensando en esas cosas? O así, ¿no? Cuando tenías problemas o cuando querías así. Y nunca hubo la confianza de que tú puedas contarle algo a él. Y por eso la verdad es que como que yo no lo veo muy importante el entrenador, tal vez en algunos de ustedes Pero sí, ¿no? es que el entrenador debería ser muy Claro, importante. debería, pero hay algunos que, como no tienen los estudios, es como que ellos solo quieren ver el éxito y no ven nada más. Incluso los entrenadores son jugadores frustrados, ¿no? Que están ahí Igual que metidos, nosotros. se hacen pagar con sus alumnos el hecho de que no han podido cumplir su sueño. Quieren ver cumplir su sueño en reflejo a él. Y a veces, obviamente, como no sabemos la vida que ellos han tenido, ¿no? Pero generalmente han pasado momentos muy duros y quieren transmitir eso a las otras personas, ¿no? Te dicen, tú vas a pasarlo mal, y a veces no se trata solo de eso, ¿no? Sino hay más allá de todo. En tu caso, Rubén, nos comentabas que tus padres no querían que practiques deporte, Sí. ¿no? Y por eso te hago la misma pregunta. ¿Qué importante fue esa decisión de tus padres de no querer apoyarte? ¿Te obstaculizó de alguna manera? Sí, yo creo que, al menos como venimos hablando todo este video, las personas siempre esperamos el núcleo, y el núcleo son nuestros papás, siempre esperamos que te apoyen o que cuando te equivoques sean ese soporte, ¿no? Que no, ¿sabes qué? Te has equivocado, chao. No, sino, mira, ¿sabes qué? Esto puedes hacer, que no vuelva a pasar. Entonces, la decisión de no jugarla, lastimosamente, la tomé de no volver a jugar, perdón, la tomé por la lesión. Pero gran parte de mi carrera deportiva ha sido influenciada por mis papás, porque mis papás no me veían siendo futbolista, decían, no te vas a morir de hambre, tal vez les han dicho en algún momento. Sí, bastante. Y a veces esas cosas hacen que tú no confíes en ti mismo. Y el confiar en ti mismo es, creo que es el 50% del éxito, 50% de las claves para que tengas éxito. Entonces, también está demostrado, ¿no?, en estudios que el apoyo social de tus familiares, de tu círculo cercano, mejora tus rendimientos en un 25%. Entonces, imagínense lo que cada uno podría haber sido si sus papás les apoyaban. Que tiene que ver mucho con el aspecto emocional. Que tiene que ver con el aspecto emocional, y también incluso influye en tu personalidad, en cómo eres en el día a día, en cómo afrontas los problemas, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido bastante complicado. Mis papás no han tenido esa, no sé si voluntad, pero también por otra parte entiendes, ¿no? Porque los papás, al menos en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra ciudad, las cosas que haces no son seguras. Es decir, si tú quieres dedicarte a la música, al deporte, cosas que no son tan comunes, tienes que luchar demasiado para que te genere al menos un ingreso. Entonces, lo que los papás quieren es que tú estés seguro en un trabajo, que tengas tu plata, que no sufras a la larga lo que tal vez ellos han sufrido. Sí. Entonces, yo lo entiendo por esa parte, pero sí me hubiera gustado que tal vez, no sé, se hubieran sentado y me hubieran dicho, si es lo que tú quieres hacer, arriésgate y ya verás si saldrá bien o mal. Y bueno, hablando del núcleo familiar, Rosario, ¿cómo crees que influyó en tu aspecto deportivo? ¿Te apoyaron tus padres? ¿No quisieron que juegues? ¿O al ver que eras mujer dijeron que no, una mujer en nuestro medio no puede soñar demasiado en un deporte? Lamentablemente el apoyo a mis padres no había, ¿no? Así como el del Rubén, lamentablemente no, pero sí tenía el apoyo de mi entrenador. Ha habido ese cariño con mi entrenador porque él me apoyaba, ¿no? En cuanto a mi mamá, me decía que este deporte es para hombres, no es para mujeres. Entonces, puedes jugar voleibol, básquet, pero fútbol. Entonces, ella me decía, no, este deporte es para hombres y solo los hombres lo pueden jugar, no las mujeres. Entonces,
cuando yo me vine de provincia aquí a Cochabamba, pude entrar a este club y entrenar. Entonces, este entrenador, bueno, nos apoyaba a todas. Si es que no teníamos pasajes, pues nos daba para nuestros pasajes, solo por venir a entrenar. Entonces, siempre ese apoyo ha habido, ¿no?, de parte del entrenador. Gracias a Dios también él bueno, es adventista y nos ayudaba a que nuestra religión, no que nos sometamos a su religión, no claro. eso. Bueno, yo soy católica y nunca me ha dicho, no, tienes que ser adventista, no. Pero nos enseñaba varias cosas que para nosotros nos ayudaban, ¿no?, bastante a salir adelante. Como yo he vivido sola aquí en la ciudad, entonces me apoyaba en cuanto a lo que es el entrenamiento, me apoyaba en varias cosas. Me decía, si tus papás no quieren, pues demostrarle que tú sí puedes. Y bueno, al final de cuentas... Sí, no, bueno, pero entonces podemos concluir que el entrenador se puede convertir en parte de nuestra familia. Exacto. ¿No? Pero yo eso es lo que puedo rescatar como conclusión del rol del entrenador en el equipo. ¿Ya? Entonces, para terminar, quiero que cada uno de ustedes se quede con una frase de todo lo que hemos hablado en el video, con algo que podamos rescatar. Podemos empezar con Rubén. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, tal vez Sí, se buscan 4 rodillas para nosotros. 4 nuevas. Y bueno, tal vez me gustaría quedarme con el hecho de justo el título, ¿no?, de este episodio, recuperarse y triunfar. Las lesiones van a estar, las cosas malas van a pasar y no podemos controlar todo. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo nos levantamos, cómo nos enfrentamos a las cosas que vienen en nuestra vida. Y si hay algún consejo que les puedo dar es que justo más o menos lo que decía el entrenador de Charo, que la verdad ha sido una frase que me ha gustado mucho. Si a vos te gusta algo, vas a encontrar la forma de hacerlo. Por más que te digan que te vas a morir de hambre o que no se te va a dar o que no eres capaz, si tú realmente lo quieres, lo vas a conseguir. Bueno, en realidad hemos hablado de varias cosas y con lo que yo me quedo de este podcast es que si tú en realidad quieres algo y quieres lograrlo, pues tienes que ser objetivo en todas las cosas que haces. Tienes que esforzarte. Como dijo la frase de Rubén, es mi frase. ya te la voy a robar. Pero en un principio lo que yo decía, ¿no?, de este entrenador, si ellos en realidad no te apoyan, pues demostrarles que tú sí puedes. Entonces, que tú sí puedes lograr todos los objetivos que te propongas. Creo que lo que yo voy a rescatar creo que la mayor parte de este video es que si alguno no se siente bien mentalmente, tal vez en relación al deporte, es que busquen ayuda, porque la verdad es que sí funciona. Y sí te ayuda a poder sobrellevar todos estos problemas que te dejan psicológicamente algunos entrenadores, ¿no? Y es bueno para seguir con el deporte que te gusta o con lo que quieres lograr, ¿no? Eso. Y bueno, yo por mi parte, el video ha sido muy retroalimentativo. Aprendí mucho de ustedes hoy, imagino que ustedes también aprendieron de nosotros y ustedes, amigos que nos están viendo, espero que puedan rescatar muchas cosas de hoy. Yo me voy a quedar con esta frase que le dijo al amigo, ¿cómo me dijiste? Hugo Suárez. Hugo Suárez, si me estás viendo, un saludo. El esfuerzo no se negocia. Y yo pues me quedo con esto porque se puede aplicar no solo al deporte, se puede aplicar en todos los aspectos de la vida. Es por eso que me parece muy importante. Y bueno, con esto terminamos el podcast. Espero que les haya gustado. Rubén. Nada, si pueden, suscríbanse, denle like y en los comentarios si encuentran rodillas o si se sienten identificados con alguna historia o quieren comentarnos acerca de sus lesiones, creo que todos estamos disponibles para ayudarles, ¿no? Gracias. Y también en lo que podemos mejorar en cuanto al podcast, pues pueden escribirnos en los comentarios. Se aceptan sugerencias. Laura. Y también si tienen un nombre, porque no tenemos un nombre del grupo todavía. Algún, no sé, los Cuatro Fantásticos, ¿no? Así podría ser. Sí, Convencional. Y eso. Gracias por ver y amigos, hasta la próxima. un gusto, hasta la próxima. Chao.